Buenas tardes, damas y caballeros. Agradecer tomar asiento. Muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos en el auditorio del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú para llevar a cabo la presentación de la 12ª edición de la revista Documenta, correspondiente al año 2023, como parte de las celebraciones por el Día de nuestro glorioso Ejército del Perú. Como es tradición en todas las actividades de la Comisión Permanente de Historia del Ejército, órgano rector de la historia militar de nuestra institución, damos inicio a esta significativa ceremonia entonando con fervor patriótico las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Pueden tomar asiento. Palabras de ofrecimiento. A continuación escucharemos las palabras de ofrecimiento, acto que estará a cargo del señor coronel Ejército del Perú, José Luis Hurtado Terranova, director de la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Señor General de Brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares. Señor General de Brigada Carlos Oliva Arévalo,
representante del señor general del Ejército, comandante general del Ejército. Señor Dr. Alejandro Reyes Flores, miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Señor historiador Roberto Mendoza Policarpio. Señores autoridades, miembros del Centro de Estudios Históricos Militares, señores oficiales superiores subalternos, señores supervisores técnicos y suboficiales, damas y caballeros. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Al encontrarnos a víspera de celebrar el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, conflagraciones que significaron la libertad continental y que además simbolizan el fin de las celebraciones por el bicentenario nacional e institucional, constituye para mí un alto honor y motivo de gratitud poder dirigir estas palabras a nombre de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. En estos minutos que siguen, realizaré una pequeña síntesis sobre este órgano académico militar, dependencia que resguarda, investiga, publica y difunde la historia militar institucional y nacional, la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Toda gran institución requiere contar su historia. Es por ello que, siendo necesario impulsar el trabajo referido a la historia institucional, se crea la Comisión Ejecutiva de la Historia del Ejército del Perú con resolución ministerial número 2145-73-GU, partido Dirodín. Esta Comisión Ejecutiva tendría la responsabilidad de elaborar la futura obra que llevaría por título Honor Historia General del Ejército del Perú. Ante la necesidad de materializar esta publicación y los estudios históricos militares de la institución, se tomó la decisión de crear por Decreto Supremo número 004-78-GU el 25 de enero de 1978 la Comisión Permanente de Historia del Ejército, cuyo fin señalaba el investigar, escribir, publicar y divulgar la historia general del Ejército del Perú, así como incentivar la creación de una conciencia nacional a través de nuestro pasado histórico militar. Si bien la palabra comisión puede sugerir cierta transitoriedad, el añadido de permanente, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala: dicho de una comisión que en el seno de una institución u organización asegura la continuidad de sus funciones. Y eso es lo que hemos venido haciendo en estas 4 décadas de arduo trabajo. Dentro de las más importantes publicaciones a lo largo de estos 45 años, se hallan diversas obras que están referidas, por ejemplo, a la Guerra del Pacífico, informes históricos del Ejército, héroes nacionales, operaciones en la Cordillera del Cóndor, el conflicto de Cenepa, los 2 tomos de Compendio de Historia General del Ejército del Perú, una visión institucional sobre la lucha contra subversiva, en honor a la verdad, y el libro conmemorativo bicentenario El Ejército del Perú Republicano 1821-2021, entre otras. Un hecho particular ha sido la publicación casi ininterrumpida durante 12 años de una revista propia llamada Documenta de Historia Militar, que es la que esta tarde nos reúne, y al día de hoy cuenta con 11 números, toda vez que la participación institucional sobrepasa las esferas estrictamente catrenses. Se constituye como una temática amplia, donde publican historiadores y académicos tanto del ámbito civil como militares. En esta oportunidad, la presentación de nuestra revista Documenta, edición número 12, estará a cargo del doctor Alejandro Reyes Flores. Posteriormente, los comentarios a cargo del profesor Roberto Mendoza Policarpio, historiador de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, y las palabras finales de este evento a cargo de mi general Juan Urbano Revilla, quienes nos acompañan en la mesa de honor. En las páginas de nuestra revista Documenta han publicado verdaderos referentes del quehacer historiográfico nacional, como Pablo Macera, José Agustín de la Puente Candamo, Luis Guillermo Lumbreras, Hugo Neira, además de una generación de historiadores militares como Guillermo Sánchez, Lourdes Medina, Luis Guzmán, Manuel Gálvez, Jorge Ortiz Sotelo,
Hugo Pereira, entre varios más, junto a exdirectores de la comisión, como los generales de brigada Alan Torrico Lacroix y Marco Merino Amanda, así como el coronel Víctor Velázquez Pérez Salmón, quien nos honra con su presencia. También hemos tenido la participación de historiadores e investigadores militares de primer nivel de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Francia y España, todos en general, tanto nacionales como internacionales, difusores académicos de reconocido prestigio de la historia militar, que han dejado su legado en varias de las publicaciones mencionadas. Es oportuno recordar que el ejército significa varias cosas a la vez, en diferente medida, dentro de la sociedad peruana. Es una de las instituciones más longevas de este país y dentro de ellas es la más antigua dedicada a la defensa nacional. Se constituye en la institución armada con mayor presencia en el territorio nacional desde la declaración de la independencia, significando en ocasiones, tal como parafraseaba el maestro Basadre, el Estado mismo. Más aún, en estas fechas de conmemoraciones bicentenarias, ha sido también el gran actor y protagonista de la lucha contra la consecución de la independencia, tanto así que la narrativa histórica de la época sigue a la guerra y con ella al ejército. Estas particularidades no opacan el papel y función de tantos otros actores, más bien la distinguen dentro del proceso histórico, y todos esos hechos requieren, como no, ser investigados y publicados. Y ahí lo medular de la misión de esta dependencia. Hacemos y somos historia. Es por ello que invito a todas las autoridades académicas aquí presentes y al público en general que nos siga apoyando en la permanente tarea de investigar, elaborar y contar la historia del Ejército del Perú, para la cual la Comisión Permanente de Historia del Ejército tiene sus puertas abiertas para quienes quieran sumarse a la historia de nuestro querido Ejército del Perú. Por último, no podía terminar mis palabras sin saludar al Centro de Estudios Históricos Militares y a todo el personal militar y civil que lo conforma, por celebrarse este 6 de diciembre un aniversario más de su creación. Ya son 79 años desde ese 6 de diciembre de 1944, que por decreto supremo se reconoce oficialmente como Centro de Estudios Históricos Militares. Nace como culminación de una feliz iniciativa del que fuera renombrado historiador militar, coronel Manuel Bonilla, durante el gobierno del doctor Manuel Prado Guarteche, por resolución suprema del ramo de guerra. Feliz aniversario, Centro de Estudios Históricos Militares. Muchas gracias. Seguidamente daremos inicio a la presentación de la 12ª edición de la revista Documenta, con los comentarios del doctor Alejandro Reyes Flores. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de número de la Academia Nacional de Historia y miembro correspondiente vitalicio del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Como profesor principal de San Marcos, ha desempeñado diversos cargos: director de la Escuela Profesional de Historia, jefe del Archivo Histórico Domingo Angulo, jefe de la Biblioteca Central y decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Entre sus publicaciones tenemos La esclavitud en el Perú 1800-1840, América Latina en la década del 90, Hacendados y comerciantes, Piura, Chachapoyas, Moyobamba, Lamas, Maynas 1770-1820, Calixto Romero, Para quitarse el sombrero 1880-1920, Barrios Altos, La otra historia de Lima, siglos XVIII, XX y XX, Guerra del Pacífico, soldados sobrevivientes de la letra A a la B. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú.
señor general Carlos Oliva Arévalo, señor general Juan Urbano Revilla y señor director permanente de la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Bueno, vamos a tener la oportunidad en esta tarde de hacer un comentario breve de la revista Documenta, el número 12, 2023. Son 14 artículos que contiene esta revista número 12, artículos de biografía, artículos sobre la Guerra del Pacífico, también temas poco investigados, algo descuidados por la historiografía nacional, como por ejemplo la isla Chiloé, está aquí, el conflicto Leticia, Loreto, son temas en realidad que los historiadores profesionales los hemos descuidado. Un artículo muy interesante también existe en la revista Documenta con respecto a la mujer, el derecho de la mujer al trabajo, a la igualdad, está en esta revista Documenta. Y como es tradición, en Documenta 4 o 5 artículos sobre historia militar. Nos vamos a permitir hacer un resumen muy breve. Hay un artículo sobre Pedro Paulet, visionario del desarrollo del Perú, autor Julio Echevarría Villanueva y Álvaro Mejía Salvatierra. Pedro Paulet va a ser un químico moderno, parte de la idea que había que industrializar el Perú a principios del siglo XX, pero teniendo como base lo militar, a partir de lo militar, de allí pasar a la sociedad civil, algo novedoso para aquellos años. Está internalizado con la segunda revolución industrial de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esas ideas Pedro Paulet quiere introducirlas al Perú, y también es diplomático, es cónsul en París, de allí también aprende, y esas ideas europeas las trae al Perú, y estos autores de manera muy didáctica nos las transmiten en su artículo. Las recomendaciones hechas por nuestros sabios, dicen los dos autores, sobre el diseño de la infraestructura de transporte, puertos y ferrocarriles, era la base material para este despegue industrial a partir de la base militar y después pasar a la civilidad. Hoy en día se va a inaugurar ya próximamente pues el puerto de Chancay, el megapuerto de Chancay, y también están desarrollando una vía férrea que vaya de Lima a Ica y de Lima a Chimbote. Vale decir, las ideas de Paulet tienen vigencia ahora. El otro artículo es de una chilena, porque en la revista Documentas tenemos autores peruanos, colombianos, venezolanos, chilenos en esto que vamos a hacer comentarios. La profesora Claudia Arancibia Flodi hace una biografía de una vida y obra del general de brigada Arturo Ahumada Bascuñán. Este Arturo Ahumada Bascuñán va a ser el que va a ser enviado a Colombia para enseñar, para formar la escuela militar colombiana. Desarrolla la autora esa logística militar, esa escuela militar del chileno que la había adquirido ya, primero de Francia y después de Alemania.
esa escuela alemana la va a transportar a Colombia para 1920, para 1930. También hace referencia a algunos acontecimientos políticos que suceden durante la vida militar de este señor Ahumada Bascuñán. Hace, por ejemplo, referencia al levantamiento contra Juan Manuel Balmaceda. Esa lucha civil de 1891 en Chile, que produjo tantos muertos como la Guerra del Pacífico. Se enfrentaron los chilenos y el bando perdedor corrió, huyó. Eso está acá. Otra biografía puntual es la de Blas Cerdeña. Su autor es Alexander Domínguez Chenguayén. Es un canario, un oficial que nace en las Islas Canarias, hace una breve biografía de su núcleo familiar, lo transporta a Venezuela. En Venezuela es un comerciante, este joven Blas Cerdeña, y después se alista en las fuerzas realistas. Es un realista como lo fueron muchos en el Perú también, pero después pasa a ser patriota, y cuando toma la posición de patriota lo hace hasta el final. Él es el oficial que influye para el batallón Numancia, 1820, si mal no recordamos, pase pues al bando patriota. Blas Cerdeña se queda en el Perú y es después designado mariscal de Cepita. Muere en Lima, dice el autor, el 11 de noviembre de 1854, en pleno gobierno de don Ramón Castilla. Después hay un tema que siempre es tema, digamos, la Guerra del Pacífico. Se escribe, se ha escrito, se escribe, se escribirá sobre la Guerra del Pacífico. El problema para nosotros es que la Guerra del Pacífico lo han hecho aquí los vencedores, y hay que hacerlo los vencidos. Los vencedores han hecho una guerra oficial a su favor. Por eso que dicen que los indios eran salvajes, bárbaros. Y no es cierto, pues es un mito. Hay que irlo desgranando, demostrándole que no es cierto. No es cierto que el Quechua dice que fue un límite para que los indios no entendieran. No es cierto. Pues. Los clases sabían, sargento, cabos, sabían el quechua, el castellano. Los oficiales sabían el castellano. De modo que no fue una barrera el quechua. Obviamente que no fue, pero no fue una barrera. Hubo comunicación. La Guerra del Pacífico del profesor Roberto Mendoza Policarpio, el mariscal Andrés Avelino Cáceres, es un artículo que une el pasado con el presente. Los testimonios de la época de la Guerra del Pacífico con la historia oral. Han tenido el tino de ir a los lugares donde hubo guerra y ha recogido testimonios de descendientes en tercera o cuarta generación. Ese es el trabajo dedicado al mariscal Cáceres. Pues Cáceres fue, y discúlpenme que haga esta referencia, ya que estamos en el año de Cáceres. Cáceres fue prefecto de Cusco en 1877, si mal no recuerdo, 77. Y ahí formó el CEPITA. ¿Con quién? ¿Con quiénes? Con soldados cusqueños, con soldados puneños, con soldados apurimeños. Esa fue la base social que se formó el CEPITA. Y se formó por eso 2 CEPITAS. Hubo tanta efervescencia
por defender la patria en la juventud, que hubieron hasta 12 pistas. Y eso fueron lo que se inmolaron en Tarapacá. La juventud de los departamentos del sur se inmolaron en Tarapacá. El 93-94% cayó en la batalla de Tarapacá del segundo batallón Cepita. El trabajo, pues, el artículo del profesor Isaac Mendoza Policarpio es interesante porque uno reitero el pasado con el presente, ¿no? Hace una historia moderna o posmoderna, podría ser quizás, ¿no? Una historia posmoderna porque utiliza la oralidad. La historia también es oral y es necesario también utilizar. Por cierto que los documentos no se pueden dejar de lado, pero la oralidad también. Hay otro artículo de Miguel Flores Rodríguez sobre la participación de la policía peruana en la Guerra del Pacífico 1879-1881. Este también es un trabajo inédito, me parece. No he leído yo hasta ahora, que me intereso por la historia profesionalmente, que se haya hecho un trabajo sobre la policía de Trujillo. El autor ponen planos incluso, lo pueden ver ustedes, de la ciudad de Trujillo, donde estuvieron los destacamentos chilenos. Así como aquí en Lima estuvieron en el cuartel de Santa Catalina, en el cuartel de Barbones, en el cuartel de San Francisco, y posiblemente la juventud no sabe dónde estaban esos cuarteles. Entonces, fija en este artículo dónde estuvieron los chilenos cuando ocuparon Trujillo. Trabajo documentos de archivos militares, el autor, del Archivo Regional de Trujillo y registros notariales. Toda esa base documental le permite escribir con propiedad. Llega pues hasta 1881 cuando toman Trujillo. La guerra continúa, por cierto, con Cáceres en la campaña del centro. El otro tema es el conflicto de Leticia, ¿no? Por el autor bachiller Jorge Llosa Montaño. Leticia no se entregó, dice afirma. Fue ya relaciones internacionales lo que hicieron que se entregara Leticia a Colombia, y eso le dio acceso al río Amazonas. Los loretanos no entregaron, fue la firma, dice, termina el autor, sin que Colombia hubiera podido no solo capturar, dice, sino ni siquiera acercarse a Leticia. Leticia se le entregó en 1932 a Colombia. Hoy día Leticia vive de la producción del Perú. Todos los alimentos, la mayoría de alimentos que se comen, digamos, que se necesitan en Leticia provienen del Perú. Papas del centro están allá. Bueno, el artículo relieva la férrea resistencia de la sociedad civil loretana, que se mantuvo hasta la firma del armisticio en 1933. Otro tema de cuidado, desavenencias diplomáticas entre Perú y Chile a raíz de los sucesos de la isla Chiloé. Chiloé fue nuestra en el virreinato, incluso hasta después de la independencia, lo descuidamos. Y Bolívar ya acá, temeroso de las ambiciones de la Gran Bretaña, instó a que Chile aclarara con respecto a la posición de Chiloé. Chiloé se quedó para Chile en 1826 o 27. El gobierno de esta república, seguramente dice bajo datos equivocados, etcétera, etcétera, se quedó de todas maneras,
con extensas y justificadas citas de una bibliografía y documentación pertinente sobre la isla Chiloé, el autor hilvana un capítulo de la historia diplomática del Perú en los inicios de su vida independiente. Son años pues que recién las relaciones internacionales, la diplomacia se está llevando a cabo. Otro trabajo, otro artículo, es un de tema social, de actualidad, referente a la mujer y su derecho a la igualdad en el trabajo, en el campo laboral, y que la historiadora y también oficial Angel Guamán Manrique lo aborda de manera documentada, rescata a las enfermeras, por ejemplo, que comenzaron a trabajar el año de 1975, ¿no? Cita leyes, cita debates que hay en el Congreso y el ingreso de las primeras cadetes a la escuela militar del año de 1997. El artículo está bien hilvanado, didáctico también para comprenderlo, y se sustenta, reitero, pues, en una bibliografía incluso nacional y americana. La historia militar, la historia también civil, que nosotros que somos civiles. A mí me place sobremanera saber y conocer a militares que se dedican a la historia. Eso nos alienta y nos obliga también a seguir y apoyarlos incluso. Hay 4 artículos sobre historia militar. Hay un artículo del historiador Germán Guía Caripe, instructores militares estadounidenses, norteamericanos, en la Fuerza Permanente del Ejército Nacional Venezolano, 1875-1877. Es la artillería. Hace una historia desde incluso de la palabra artillería para ir desarrollando lo que es la artillería rayada. Yo estoy aprendiendo algunos términos militares porque yo soy civil. La artillería rayada. El gobierno colombiano contrata una misión de artilleros norteamericanos veteranos de la guerra de secesión norteamericana para que le enseñe en la escuela militar a una generación de colombianos el buen uso de la artillería. Lamentablemente, el autor lo dice, fracasó o no se llevó a cabo por cuestiones burocráticas y por el idioma. 2, que no pudieron superar, pero de todas maneras se ve ya el interés por esta arma, que es la artillería. ¿No es así? La artillería que se usó también en la Guerra del Pacífico. Los chilenos fueron no muy buenos en la artillería, y en su fuente lo dicen. En su fuente ellos se dan cuenta, de 100 disparos de su barco, apenas se tiraban con 5 o con 7, el 90% se perdía. Y eso para nosotros era positivo, por cierto. Hay otro artículo, vamos terminando ya, disculpe usted, del coronel Víctor Velázquez Pérez Salmón. Este artículo considera la disciplina militar, ¿no?, enfoques y corrientes paradigmáticas de la historia militar. Ese es el título,
global, regional y local. Desarrolla un tema de teórica militar, es teoría militar lo que desarrolla, y va de lo macro a lo micro. Hace docencia en este artículo. Nuevas amenazas híbridas, otro artículo de Nixon Vargas Chaparro, analiza la globalización y la influencia en la evolución de la guerra y la amenaza para el orden mundial. Hoy día las guerras significan grandes migraciones, dice el autor, y es cierto. Significa narcotráfico nacional e internacional. Significa corrupción, grupos armados organizados. Esa es la guerra ahora. Una guerra híbrida se está dando. Una bibliografía teórica militar de última generación utiliza este autor para hacer su artículo de guerra civil. El señor Carlos Ardila Castro, un artículo sobre la neutralización de las amenazas internas en Colombia, análisis de la estrategia entre 1998 y 2018. 3 presidentes se dan en estos años: Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. La convulsa Colombia. Bolívar decía: Bogotá es la universidad y Caracas es el cuartel, diciendo pues que había paz en Colombia. Sin embargo, Colombia con el tiempo ha devenido pues una sociedad bastante convulsa que la trabaja este autor, y es muy interesante porque dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas han retomado la iniciativa estratégica en Colombia. Aunque apunte el autor, las razones de las confrontaciones permanecen en Colombia todavía. Obviamente no han desaparecido, pero ya tienen las Fuerzas Armadas el control estratégico. El autor hace una bibliografía actualizada sobre inteligencia militar. Concluyo agradeciendo pues la deferencia en la invitación para hacer el prólogo. Nos han enseñado en San Marcos a servir, a colaborar, y en eso estamos. Lo venimos haciendo desde mucho tiempo atrás. Me acuerdo que había un coronel de apellido Necochea, con él trabajamos también, y otro coronel, 2 o 3. Quiero hacer obsequio de este último libro, que se llama, ya está, Guerra del Pacífico, Soldados Sobrevivientes. ¿Ya? 296 microbiografías de soldados y clases que pelearon en la primera línea de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Acá está el soldado anónimo. Este es un soldado de Chucuito. Lamentablemente la pandemia cortó nuestra investigación para seguir trabajando. Y la información, la documentación, el 95% es de aquí. Yo agradezco al Centro de Estudios Telecomilitares, de la cual yo soy miembro, de que me ha permitido recopilar esta información, donde hay 296 microbiografías de soldados y clases, incluso con fotos, cuando ya están ancianos. Para el presidente, pues, el señor director y miembro permanente de la Comisión Permanente de Historia, el coronel José Hurtado, permítame obsequiarle
Muy agradecido. Muy buenas tardes. Vamos a proseguir. A continuación, escucharemos los comentarios del historiador Roberto Mendoza Policarpio, historiador de la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Señor General Carlos Oliva Arévalo, representante del Comandante General del Ejército. Señor General Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor Coronel José Luis Hurtado Terranova, director de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Señor doctor Alejandro Reyes, mi ilustre maestro. Realmente es un gran honor para mí dar unas breves palabras respecto a los artículos de la revista Documenta de Historia Militar. Como dijo el profesor Alejandro Reyes, la historia la escribimos investigando. Él se refirió ya a un artículo que publiqué en esta revista sobre testimonios de sobrevivientes de la guerra con Chile que tratan sobre el mariscal Cáceres. Recordemos que este año cumplimos 100 años de su fallecimiento. Hubo grandes ceremonias por recordarlo, porque realmente Cáceres fue un hombre a carta cabal. Como dijo el doctor Reyes, Cáceres organizó su batallón Cepita cuando él era prefecto del Cusco. Él juntó bastantes soldados o tropa de Puno, del Cusco, de Apurímac, y con la ayuda de una gran literata, Clorinda Mato de Turner, y con la primera mujer que ingresa a la universidad, Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara, es que logran formar este batallón Cepita. Clorinda Mato de Turner inculcó el conocimiento patrio a los soldados que salieron a combatir en la campaña, a los que bajaron de la sierra. Trinidad María Enríquez, con muchas matronas del Cusco, ayudó a confeccionar banderines. Con todos los elementos logísticos que juntaron, ellos bajan al teatro de operaciones. Cuando se conversa o se habla de la guerra, muchos nos referimos o nos basamos en testimonios chilenos, peruanos, llámese Pasoldán, Ahumada Moreno y el general Carlos de Lepiane, pero a raíz de viajes de investigación que hice y a raíz de conocer en la década de 1980, cuando estudiaba aún en la universidad, este hermoso repositorio, es que me interesé más en la versión de los soldados. Entonces, desde el año 88 empecé a investigar y di con testimonios de soldados que, en su mayoría civiles, que cuando piden una pensión o un Montepío es que empiezan a relatar parte de la guerra. Y así mencionan a Cáceres en diferentes condiciones. Por ejemplo, dicen que Cáceres era un soldado valiente, patriota, que resistía al hambre, a la fatiga, se vestía de bayeta y dormía en el suelo como los soldados, que echaba coca. O sea, a Cáceres los soldados mismos lo demuestran como un soldado común, pero con mando. Es un paradigma, es un líder, es un jefe. Es un personaje que supo combatir, que estaba con ellos, que era el soldado que estaba adelante de ellos en las campañas, que dormía con ellos. Entonces, Cáceres, a través de estos testimonios de los personajes, ya no está en el pedestal que todos conocemos, es decir, los libros de historia, sino vemos la visión del mismo soldado, o sea, el Cáceres popular. En ese sentido es que me interesó tanto la historia de la guerra con Chile, y ese archivo realmente es una maravilla porque guarda muchos testimonios, no solo de la guerra con Chile, también del 2 de mayo, hay documentación del tiempo de la independencia, hay documentación para ver campañas militares, por ejemplo, la del 32, Leticia, la campaña militar del 41,
Llegamos prácticamente al año 1970, más o menos, ¿no? De los archivos que se pueden encontrar aquí. O sea, el historiador tiene que estar en eso, ¿no? Siempre, constantemente investigando para dar nuevas versiones, porque muchas veces es bien fácil escribir historia cogiendo un libro y cogiendo otro libro, y eso no es historia. Tenemos que siempre actualizarnos. Ese tipo de historia recopilada en los archivos mezcla algo con la tradición oral. Nosotros en los libros de la guerra con Chile, la campaña nabreña específicamente, vemos algo referente a cuando Cáceres marchaba a la sierra y que la termita le ponía su quepí y su cintita encarnada y que de lejos los chilenos pensaban que eran soldados. Eso que se escribe en los libros de historia, yo lo escuché en Matucana, en una señora, en una abuelita, que ella decía que su mamá le contaba eso, esa tradición. Cáceres utilizó mucho la naturaleza. En los Andes o en la campaña nabreña utilizó mucho a los campesinos armados, es decir, las guerrillas. Cuando el militar combate tiene que saber en qué lugar, tiene que conocer el terreno. Y Cáceres utilizó mucho a los campesinos, a los guerrilleros. O sea, sabía por dónde combatir con esos guías. Entonces Cáceres empleó la guerra de guerrillas. Y eso es una enseñanza muy importante en la doctrina militar peruana, que sabemos siempre que la guerra siempre la hemos tratado de llevar adelante. Recordemos la expedición libertadora, cuando viene Simón Bolívar. Simón Bolívar dijo que la guerra iba a ser en el Ande, por eso que los soldados tenían que correr como guanacos. Eso dijo Bolívar. Entonces, adaptar al soldado al medio geográfico para hacer la guerra. Cáceres hizo eso. Entonces, Cáceres también era el personaje que comía con los soldados, los ayudaba, mucho congeniaba con las llamadas rabonas y se le veía por todo lugar. Por eso es que los chilenos le ponen el mote brujo de los Andes, porque lo veían en diferentes sitios. Es un mote acuñado por los chilenos, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, cuando muere Cáceres, realmente él no baja la tumba, él sube la inmortalidad, porque Cáceres es un paradigma de quien tenemos que tener el ejemplo, no solo en su condición diaria, como civil, como padre, también es el precursor o la persona que realmente hizo mucho por el Perú en la reconstrucción nacional. Son etapas de la historia nacional que no están muy investigadas. ¿Por qué? Porque siempre se menciona eso, se tiene el temor de que el militar no puede chocar a nivel político, pero acá hay mucha documentación muy buena, muchos decretos de Cáceres, luego que tiene la guerra civil con Miguel Iglesias, luego de que asume el mando. Hay muchos decretos de Cáceres que se encuentran en este archivo que realmente tenemos que sacarlos a luz, tenemos que publicarlos. Esa es la labor del historiador, del investigador. Por eso es que más o menos se trata de seguir investigando, no, investigamos más sobre ese paradigma, siempre viéndolo en su visión castrense, en su visión doctrinaria, porque fue felicitado por muchas personalidades militares en el mundo, porque supo emplear bien la guerra de guerrillas, sus estratagemas, su forma de combatir, y también toda su ascendencia que tuvo con su tropa, con los soldados. Ellos dicen, ¿no? Muchos sobrevivientes de la guerra con Chile dicen que Cáceres no necesitaba vestirse con uniforme, porque se le notaba, pues, o sea, su personalidad, su don de mando. Cáceres fue un paradigma. Por eso es importante que rindamos tributo a él. No solo porque es el año del centenario de su fallecimiento, sino porque realmente es un paradigma nacional, no solo para los militares. Cáceres es patrimonio nacional. Civiles y militares tenemos que saber su obra y rendirle culto y seguir en la doctrina que él quiso, ¿no? O sea, que todos los peruanos estemos unidos para afrontar situaciones tanto castrenses como políticas. Él dijo, ¿no?, que el Perú sale adelante si todos nos unimos. Década del 80, yo estuve en la Universidad de San Marcos, estudié en San Marcos en plena época del terrorismo, tuve a un gran maestro, el profesor, el doctor Alejandro Reyes Flores. Él supo inculcarme la historia a través del conocimiento de los archivos, la visita a los archivos, porque de repente nosotros los sanmarquinos nos diferenciamos de otras universidades porque hacemos trabajo de campo y muchas veces tradición oral, que muchos historiadores no están de acuerdo, no le dan validez a la tradición oral. Sin embargo, yo recuerdo que los profesores sanmarquinos realmente nos obligaban a asistir a los archivos.
A mí en la universidad me gustaba mucho la historia inca, pero yo visitaba este archivo porque poco a poco me fue gustando la contienda con el país del sur, y desde el año 85-86 visité este archivo, conocí a la gran archiveria Elia Lasarte. En el año 90 me presento a practicar a la Comisión Permanente de Historia del Ejército de Perú. Aquí traigo a colación un gran artículo que se escribe en esta revista, escrita por el teniente coronel Alberto Castro Villa, que es el obituario del coronel Hidalgo Morey. Cuando yo voy a la Comisión de Historia, él era el jefe. Yo llegué practicando con una carta de presentación de San Marcos. El profesor Manuel Burga, me acuerdo que presenta al alumno Roberto Mendoza, estudiante del 10º ciclo, para que haga prácticas en la Comisión de Historia. Yo llego, conocí, me presentaron al coronel Hidalgo Morey y conocí a grandes historiadores que están aquí presentes. Guillermo Sánchez Ortiz, Manuel Galvez Ríos. Grandes historiadores civiles que escribieron en Historia General del Ejército. Aprendí muchos de ellos. El ejército tiene mucha suerte de haber convocado a ellos. El coronel Hidalgo, bajo su liderazgo, planificamos el libro, el tomo quinto de la Historia General del Ejército. Cuando llego, o sea, la Historia General del Ejército, según reglamento de la Comisión de Historia, tiene que ser escrita desde sus orígenes, que se planteaba que era de las culturas pre-incas, y teníamos que llegar más o menos a 1950. Lamentablemente la investigación se ha cortado por partes. ¿Sabemos por qué? Por la pandemia, porque también hay que desplegar mucho tiempo en la investigación histórica. Y muchos, o sea, es tiempo, son recursos, muchas cosas que se cortaron por la pandemia. Pero voy al sentido en que no solo la enseñanza de historia está teóricamente en la universidad, en los archivos, pero cuando llegué a la Comisión de Historia, con el comando del coronel Hidalgo Morey, se estaba planificando la historia del ejército de gran envergadura. Llegamos a publicar el libro Historia General del Ejército, siglo XIX, que abarca desde la guerra con Chile hasta la llegada de la misión militar francesa. Yo estuve trabajando la misión militar francesa. Para ello tuve que venir al archivo del Centro de Estudios, Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, pero voy al sentido que le daban esos oficiales en ese tiempo. O sea, inculcaban a uno. Fin de semana, por ejemplo, antes trabajábamos hasta las 5 de la tarde. Fin de semana, por ejemplo, un viernes, nos reuníamos, conversábamos. Yo recuerdo que el coronel decía, no, bueno, conversemos ahora, pues, así, ¿no? Se quitaba su chartera, o sea, se quitaba su uniforme y conversábamos. O sea, como amigos. Y eso no me dejan mentir mis compañeros, mis colegas. O sea, no es solo la imagen del líder, comparando con Cáceres, no solo la imagen del paradigma, del jefe, que le enseña a uno, que le inculca a uno, sino también viene el compañerismo. Y ese compañerismo no se ha perdido en la Comisión de Historia. Y esa enseñanza de la Comisión de Historia, esa enseñanza que inculcó en mí un militar, el coronel Hidalgo. Saludo a usted, señora Gladys Hidalgo Mayuri, por estar presente, hija de nuestro coronel Hidalgo, a quien rendimos un tributo, que es un gran artículo que ha escrito el comandante Castro sobre el coronel Hidalgo, porque el coronel Hidalgo era un gran periodista, era un gran dibujante, era un gran amigo. Pero ¿qué pasa también? Escribió sobre la historia, o sea, la campaña militar de 1981 contra Ecuador, Falso Paquicha. Tenemos mucha suerte en tener en nuestros archivos de la Comisión de Historia la documentación de este conflicto, que tenemos que sacarla a luz, tenemos que publicar eso. Él escribió muy bien, uno de los primeros personajes militares que escribe sobre Sendero, y hace un análisis muy correcto y muy profundo, porque muchas veces se dice que la doctrina militar o el pensamiento ideológico, la ideología militar no va de acuerdo con la ideología civil, y que un militar no puede escribir sobre el terrorismo porque es entrar en política. Pero el coronel Hidalgo supo muy bien conjugar esto, ¿no? Gran periodista. En ese sentido es que tanto plantea la historia, el coronel Hidalgo planteó su historia en la campaña del 81 de Falso Paquicha, con unas enseñanzas muy buenas, como su libro que hizo sobre Sendero Luminoso.
Y si uno se pone a pensar ahora que hemos escrito la historia del terrorismo, ¿no? La historia de la lucha contra el terrorista, que nos hemos basado en los libros de Coronel Hidalgo, uno se pone a pensar que realmente es una doctrina que él la supo aplicar. Y eso lo puso pues no a nombre, sino al servicio del ejército y por ende del Perú. Y eso rescatamos nosotros. Rescatamos como historiadores, como investigadores, la enseñanza que nos deja. El comandante Castro en su artículo plantea eso, ¿no? Que los libros del coronel Hidalgo Morey deben ser realmente manuales, porque son sus enseñanzas. Entonces, esa tradición castrense de ideólogos militares, inculcados, por ejemplo, de Lepiane, de la Barra, el coronel Hidalgo. Aquí tenemos un gran escritor, el coronel Velázquez Pérez Salmón, que también ha sido jefe de la Comisión de Historia. Entonces, son doctrinarios del ejército que no vamos a perder. El comandante Alberto Castro Villa es un gran escritor militar. Entonces no pierden la visión del, porque soy militar, soy cerrado. Son amplios. Y esa amplitud debemos tenerla todos los peruanos si queremos la grandeza de nuestro país. Por eso es importante que hayan más ceremonias de eso, más lecturas, más publicaciones. 33 años en la Comisión Permanente de Historia, mi formación en la universidad, el doctor Reyes, mi formación en la Comisión de Historia, el coronel Hidalgo Morey, mis compañeros, los civiles, Sánchez, Gálvez, el comandante Castro. Y muchas gracias, coronel Hurtado, por la amplitud, muchas gracias, mi general Urbano, muchas gracias, general, gracias a todos ustedes. Lean la prensa. Gracias. A continuación, el señor coronel Ejército del Perú, José Luis Hurtado Terranova, director de la Comisión Permanente de Historia del Ejército, hará entrega simbólica de la revista Documenta número 12 a la señora Gladys Emilia Hidalgo Mayorí, hija del coronel Teodoro Hidalgo Morey. Señora Gladys Hidalgo, a nombre de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, tengo la complacencia de entregarle en sus manos un ejemplar de la revista Documenta de Historia Militar en su 12ª edición. A continuación, escucharemos las palabras de agradecimiento y cierre del señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor general de brigada Carlos Oliva Arévalo, representante del comandante general del Ejército del Perú. Señor coronel José Luis Hurtado Terranova, director de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Señor doctor Alejandro Reyes Flores, distinguido académico nacional. Señor historiador Roberto Mendoza Policarpo, hombre investigador de la historia militar de nuestro ejército y del Perú. Señores oficiales, superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas, señores miembros del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, distinguidos historiadores que hoy nos acompañan, familiares del insigne historiador militar coronel Teodoro Hidalgo Morey, damas y caballeros, el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú agradece vuestra presencia en esta ocasión de la historia militar y expreso el
el agradecimiento a la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú por haber tenido a bien convocar esta sesión de Historia Militar aquí, en este Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que como muy bien lo ha mencionado, y renuevo la gratitud, el día de hoy está cumpliendo 79 años desde su reconocimiento oficial como institución dedicada al estudio, la investigación y la divulgación de la historia militar y nacional de nuestro Perú. En ello, este centro de estudios ha reunido a distinguidos miembros, entre aquellos de honor, numerarios y correspondientes, muchos de ellos aquí presentes, que dedican, pues, como refiere nuestro lema, con la espada y con la pluma, a escribir aquellas páginas que corresponden a la objetividad histórica que merece la historia patria y darle así el relieve y difusión hacia los diferentes estamentos de la sociedad. El día de hoy estamos en esta reunión en la cual se presenta la revista Documenta número 12, y también estamos en un escenario de la historia porque estamos cercanos al bicentenario de la independencia nacional en Junín y Ayacucho, dos gestas inmortales que consolidaron la libertad del Perú y de América. Y ello nos invita a evocar los momentos previos y que se vivieron para llegar a esas gestas de la independencia decisivas aquí en el Perú y en América. Hace 200 años, a inicios del año 1823, los jefes del ejército del centro del Perú emitían un manifiesto hacia el gobierno, la junta gubernativa de entonces, y referían: mientras mayores sean los conocimientos de la historia militar, más y más serán los recelos que atormenten a guerreros y políticos. Solamente días después se vino la acción de Balconcillo y con ello un nuevo gobierno y la elección del primer presidente de la República. Pero con ello estamos hablando del derrotero de las dos campañas a puertos intermedios. En la primera, que se había lanzado el año anterior, de 1822, y en la cual, en el mes de diciembre, el Nobel Estado peruano con la Junta Gubernativa había establecido recientemente la República en el Perú, el 16 de diciembre de 1822, estando las tropas peruanas en plena campaña a puertos intermedios, en las costas del sur, y allí el ejército juramentó por primera vez en su historia defender la República, y ya no hubo más juramentos por el rey como fueron los antecesores en épocas previas a esa fecha. Pero no solamente ello, sabemos pues que vino después la segunda campaña a puertos intermedios. Estuvieron las batallas de Torata y Moquegua antes, la batalla de Cepita, donde aquellos que combatieron en Cepita, como Domingo Nieto, Mendiburu, Salaberry y otros más, estuvieron también luego en Junín y en Ayacucho. Es decir, hubo una línea conductora de hombres, de armas, que estuvieron en estas gestas por la independencia. Y es así como llegamos pues a esta época en la cual nos encontramos en las vísperas de aquel 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho. Pero uno debe pensar también en el intervalo de Junín y Ayacucho, y fueron 126 días de marchas y contramarchas en aquellos ejércitos. El realista primero en un repliegue de casi fuga, y tras él el ejército patriota, primero con Bolívar y después con Sucre, que los persiguió, y solamente la cortadura del río Apurímac y la destrucción de los puentes salvó de la destrucción a ese ejército realista. Pero después vino la contraofensiva realista y aquel desplazamiento de casi 320 kilómetros, 80 leguas, que había entre el Cusco y Huamanga, para encontrarse en el nuevo campo de batalla
que definiría la libertad del Perú y América en el campo de Ayacucho, a los pies del cerro Kunturkunqa, que es el nombre original que tiene estas elevaciones ahí en Ayacucho. Y también, si uno estudia los pormenores de esa batalla, en el punto de vista militar, encontramos otro juramento, que la historiografía no lo comenta mucho, pero como muy bien se ha reeditado la historia del Perú de Juan Basilio Cortejana, teniente coronel, ahí está inscrito de su parte como artífice y presente en estas campañas por la independencia, desde Cepita, Torata, Moquegua hasta Ayacucho, que él refiere de que el 5 de diciembre hubo un consejo de guerra y el general Lamar, al frente de la división peruana, juntó a los principales jefes peruanos y allí hicieron un juramento de pelear y defender la patria y sucumbir por la independencia. Y ese juramento fue replicado por las tropas de la división peruana. Ese juramento pidió Lamar que sea extensivo hacia los otros componentes que estuvieron ahí en la batalla, las divisiones colombianas. El general Sucre manifestó de que ellos estaban ya ahí por la libertad del Perú y por la libertad de Colombia, y que estaban en retribución a la acción de Pichincha, a la victoria de Pichincha, que solo fue posible gracias a la división peruana en abril y mayo de 1822. Es decir, hubo juramentos previos de hombres de armas, hombres del pueblo, que estuvieron presentes en la lucha por la independencia. Pero no solamente ello, como muy bien se rescata aquí a través de la historia de los personajes, tenemos aquellos personajes que también merecen darles relieve, como fueron los guerrilleros que acompañaron en todas las contiendas. No pudo existir una etapa de la independencia, ni en la etapa sanmartiniana, ni en la etapa peruana con la Junta Gubernativa y con Ribagüero, ni en la etapa bolivariana, en las cuales se prescindiera de los guerrilleros o montoneros. Fueron irreemplazables, fueron necesarios, todos ellos. Tenemos muchos nombres: Ignacio Quispe Ninavilca, José Quirós, Marcelino Carreño, el coronel Marcelino Carreño, y a él quisiera dedicar unas líneas, porque él llegó con la expedición libertadora con San Martín, cusqueño de nacimiento, estuvo presente desde la organización de las primeras guerrillas con San Martín, jefe de las guerrillas en la Sierra Central de Lima, que presionaba a los realistas y prácticamente fue uno de los motivos para que dejen Lima y se traslade el eje de la guerra hacia la Sierra Central. Y era un guerrillero altivo, que le escribía de igual a igual al jefe general de las guerrillas, al comandante general, el coronel Francisco de Paula Otero. Le escribía altivo y le decía, le recomendaba: a los guerrilleros no se les puede acuartelar, es decir, no se les puede, como a las tropas regulares, meter en cuarteles, no, son libres a su disposición. Como de igual manera, este guerrillero coronel Marcelino Carreño le decía también después al mariscal Ribagüero, le decía que era leal hacia él, y le decía de que venía del otro bando a querer obligarlo para que se pase. Él decía: no, yo soy leal a usted y leal a la patria, y daré mi vida por la libertad del Perú. Y después, cuando llega la etapa bolivariana, inclusive él, como otros guerrilleros, fueron puestos de lado inicialmente por Bolívar porque había recelos hacia ellos. Sin embargo, después se unieron y estuvieron presentes en la etapa bolivariana por la independencia. Y Bolívar dijo que las columnas de avanzada en ese movimiento que fue tras las fuerzas realistas luego de Junín y que se cubrieron cortando los puentes en la cortadura de la Purímac, fueron precedidas por las columnas guerrilleras del coronel Marcelino Carreño. Si el coronel Marcelino Carreño no estuvo presente el 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho, fue porque el día anterior
fue muerto en uno de los acercamientos que hizo hasta las líneas realistas. Sin embargo, los propios enemigos, como el coronel Jerónimo Valdés, tal vez el realista que merece ser investigado desde el punto de vista militar por la calidad de jefe que hay que reconocer, él dijo que le llamaba la atención cómo no había sido manifestado en los partes de guerra la acción del coronel Marcelino Carreño. La historia militar, pues, nos da esos tiempos y nos da esos momentos, hombres y personajes, para poder seguir estudiando y ahondando lo que merece nuestra historia del Perú y la historia nacional. En ese derrotero se inserta la revista Documenta número 12. Todos aquellos quienes hemos sido concurrentes a la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, no podemos sino felicitar una vez más a esta comisión que trae este nuevo ejemplar. Y no solamente lo trae, y como muy bien se ha expresado en las dos presentaciones anteriores, el detalle de cada uno de los temas allí tratados, sino lo hace en presencia de los hombres que han forjado la historia del ejército en esta comisión de historia. Como no rendir un justo tributo, ¿no?, a aquellos hombres que han dado su tiempo, que han dado sus conocimientos, y que les tengo un aprecio muy especial al señor historiador don Guillermo Sánchez, hombre que día a día tratamos sobre nuestra historia, sobre nuestro Perú. El distinguido doctor Manuel Gálvez, una eminencia de la historia. Nuestro coronel don Velázquez Pérez Salmón, hombre de historia. Todos aquellos que los acompañan. Aquí estamos, entendemos que es porque queremos a nuestra historia, hemos escrito por ella, y a través de la historia queremos a nuestro Perú. Y eso es el vínculo que nos une. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú expresa el agradecimiento por haber compartido esta ocasión de la historia hoy en la presentación de la revista Documenta número 12, que la leeremos muy detenidamente, como hemos leído desde la número 1, y en ella hemos visto a tantos hombres y mujeres que han escrito por el Perú. Y nuevamente reitero la felicitación y los exhorto a que sigan en esa senda de seguir escribiendo y también compartiendo el lema de nuestra institución con la espada y con la pluma. Muchas gracias. Rindiendo un profundo homenaje a todos aquellos que nos legaron un país libre y soberano, recordando la gesta heroica de nuestros héroes y reivindicando su glorioso sacrificio por la patria, entonaremos las vibrantes notas del himno del ejército.
Pueden tomar asiento. Damas y caballeros, de esta manera finaliza la presente ceremonia. Agradecemos su gentil asistencia y participación. Invitamos a la mesa de honor a tomarse la fotografía oficial. Invitamos al público al hall principal para el brindis de honor.